la semana pasada, ¿cierto? El concepto de observables compatibles, ¿sí o no? Desde la perspectiva del concepto de observables compatibles, nosotros habíamos llegado a dos conclusiones importantes. Los observables compatibles tienen autoestados simultáneos, ¿cierto? Observables compatibles, por ejemplo, A y B. Entonces, autoestados simultáneos. Eso significa que si yo aplico A sobre el ket de A, B, esto va a ser igual a A por el ket de A, B, y ese mismo estado es un autoestado del operador B también, ¿cierto? Y habíamos puesto un ejemplo, el ejemplo de momento angular. Ejemplo, generador de rotaciones. Entonces, el generador de rotaciones, básicamente que cumple con la siguiente característica, ¿sí o no? Y es que si yo tengo un operador que genera rotaciones, por ejemplo, lo denoto como K. Entonces, ese operador al cuadrado, actuando sobre el ket de K, M sub K, donde recuerden que K puede ser momento angular spin, momento angular orbital, o podría ser momento angular total, ¿cierto? Esto va a ser H barra cuadrado que multiplica K por K más 1, actuando sobre K, MK, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, y un observable compatible sería cualquiera de sus componentes, por ejemplo, la componente Z. Buenos días. Buenos días, Joan. Entonces, K, MK. Y acá el autovalor sería H barra por MK por el ket de K, MK. Listo. Muy bien. Entonces, la otra característica importante de los observables compatibles es que estos conmutan, o sea, su conmutador es igual a 0, ¿cierto? Estas son las otras características importantes. Otras características importantes de los observables compatibles, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de unos teoremas importantes. Teorema. El primer teorema importante dice así: suponga que A y B son observables compatibles.
¿cierto? Y los, suponga que A y B son observables compatibles y los autovalores de A no están degenerados. Y los autovalores de A no están degenerados. Listo. Muy bien. Así, entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, los elementos matriciales, entonces, los elementos matriciales el bracket entre A2' y A' del operador B son diagonales. Este es el teorema. Ahora vamos a demostrar este teorema. Demostración. Si esto es cierto, entonces, básicamente que lo que nosotros podemos hacer es que podemos calcular el bracket entre A2' y A' de el conmutador entre A y B. Y si los observables son compatibles, nosotros sabemos que el conmutador da 0, o sea que esto es igual a 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y a su vez, esto es igual a, si yo expando el conmutador, me queda el bracket entre A2' y A' del operador A, ¿cierto? Entonces quedaría como por acá, por el operador B, me faltó el operador B. Menos el bracket entre A2' y A' del operador B por el operador A. ¿Cómo queda esta vuelta, Canela, acá? Esto acá, como el bra de A2' es un autovector del operador A, o sea que esto queda como A2' por el bracket entre A2', B y A'. Y acá queda menos A' por el bracket entre A2' y A' del operador B. Listo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto me va a quedar A2' menos A'. Son hermitianos, por lo tanto los autovalores son reales, que multiplica al bracket, ¿cierto? Entre A2' y A' del operador B. La única forma en la que esto da 0, sin que los elementos matriciales sean 0, es cuando A' es igual a A2', ¿cierto? Por lo tanto, A2' es igual a A'. Así, el bracket entre A2' y B, perdón, entre A2' y A' de B es igual al bracket entre A' y A' de B. Siendo así, el operador B diagonal en la base de A' y A2'.
Ok. Muy bien. Entonces, este es un primer teorema muy importante al que nosotros digamos, nos debemos de enfrentar en el tema de compatibilidad. Y de esta forma, naturalmente, si B es diagonal en la base de A' o del operador A, nosotros podemos hacer algo acá. Vamos a representar ese operador B en esos términos y vamos a demostrar que el operador A y el operador B son compatibles si los elementos matriciales del operador B en la base del operador A son diagonales. ¿Listo? Entonces, yo puedo expresar los elementos matriciales del operador B. Entonces quedarían expresados de esta forma. Listo. Ahora representamos el operador B en la base del operador A. Entonces escribimos B, por acá colocamos el operador 1, por acá colocamos B y por acá colocamos el operador 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces nos queda esto, vamos a expandir esto entonces en la base del operador A. Acá nos va a quedar la suma, ¿cierto? Sobre A' del que de A' por el bra de A', acá el operador B, y acá la suma sobre A2' del que de A2', el bra de A2', ¿cierto? La suma sobre A' y A2'. Esto sería el ket de A' por el bracket entre A' y A2' del operador B por el bra de A2', ¿cierto? Pero nosotros sabemos que estos elementos matriciales de acá son diagonales de la forma delta de A' A2', bracket entre A' y A' del operador B, ¿cierto? O sea que escribimos la suma sobre A' y A2' del delta entre A' y A2', ¿sí o no? De el ket de A', el bracket entre A' y A' del operador B, ket de A2'. Muy bien. O sea que esto es la suma sobre A' y A2'. Bueno, implementamos la delta, entonces queda la suma sobre una sola variable. A', esto queda acá. El bracket entre A' y A' de B del que de A' por el bra de A', ¿cierto? Entonces esto es como una representación con la representación que nosotros habíamos adoptado para los operadores, donde un operador arbitrario X se podía expresar como la suma, ¿cierto? Sobre sus autovalores X', ¿cierto? Por el ket de X' por el bra de X', ¿cierto? Suma sobre X'. Eso significa que el ket de A' y el bra de A' son autovectores del operador B con autovalor dado por
el bracket entre A' y B' eh, del operador B. Entonces podemos demostrar esto si nosotros actuamos, por ejemplo, con B sobre el que es de A2'. Esto será igual a actuar con esta expansión, suma sobre A', bracket entre A' y B, perdón, entre A' y A' del operador B. Esto es el que es de A' y esto quedaría acá como el bracket entre A' y A2'. Por este A2' que tenemos acá, ¿cierto? O sea que esto queda como un delta de A' A2', ¿cierto? Por la ortonormalidad, esto es la suma sobre A' del delta de A' A2' del bracket entre A' y A' del operador B por el que es de A', ¿cierto? Pero la suma solamente es cero, perdón, solamente es diferente de cero cuando A' es igual a 2', o sea que esto queda como el bracket entre A2' y A2' del operador B por el que de A2'. Listo. Bueno, muy bien. Entonces de acá nosotros podemos definir el problema de autovalores para el operador B. El operador B actuando sobre un ket A' es sencillamente este autovalor que representa estos elementos matriciales diagonales por el ket de A'. Y A por el ket de A' es igual a A' por el ket de A'. Es decir, que A y B tienen un autoestado simultáneo. Dicho de otra forma, A' es simultáneamente un autoestado del operador A y un autoestado del operador B. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a probar ahora la relación generalizada de incertidumbre. Para eso tenemos que hablar del problema de la medida. Listo. Measurement and probability in quantum mechanics. Muy bien. Measurement and probability in quantum mechanics. Entonces, ahora nosotros vamos a definir el problema de la probabilidad y de la medida de la siguiente forma. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo acá en un experimento de Stern-Garlock. Tengo acá un experimento de Stern-Garlock. Y en este experimento de Stern-Garlock, yo voy a preparar mi estado de esta forma. Tengo unos átomos, un haz de átomos, que salen y entonces voy a
Voy a hacerlos pasar por un aparato de Stern-Garlock en dirección Z, ¿cierto? Más sin embargo, esta salida de acá la voy a bloquear. De forma tal que yo solamente voy a percibir átomos con spin en dirección Z positivo, ¿cierto? Solamente los átomos, voy a preparar un haz de átomos con spin en dirección Z positivo, ¿cierto? Y acá, entonces voy a medir vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar este haz de átomos, lo voy a hacer pasar por acá, por un aparato de Stern-Garlock en dirección X. Esto es SG en dirección X, ¿cierto? Entonces acá yo voy a obtener, básicamente, voy a obtener algunos átomos en el estado spin-up en X y acá voy a obtener algunos átomos en el estado spin-down en X, ¿cierto? La pregunta que se hace la mecánica cuántica es con qué probabilidad voy a obtener acá los átomos en spin down en X, por ejemplo, probabilidad para menos y acá probabilidad para más, ¿cierto? Es la pregunta fundamental del problema de la medida, ¿cierto? Entonces, eh, resulta, uno pudiera esperarse, por ejemplo, que si yo no tengo ningún átomo con spin orientado en dirección menos z, entonces yo no voy a obtener eh, mm, yo no voy a obtener eh, mm, ningún átomo con spin orientado en dirección negativa en X, ¿cierto? Digamos, clásicamente uno podría como aplicar a la lógica, ¿cierto? Bueno, muy bien. Estos son átomos de plata a una temperatura T. Listo, pero resulta que eso no es lo que sucede, porque resulta que spin up, el estado spin up se puede entender como una superposición de los estados up en X y down en X, ¿cierto? Nosotros ya habíamos discutido este tema con anterioridad. Como es una mezcla uniforme, yo puedo decir que la probabilidad es igualmente probable yo obtener a partir del estado up en Z, es igualmente probable yo obtener up en X o down en X, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría decir acá que la probabilidad P más es igual a un medio y P menos también. Ahora voy a enunciar formalmente el problema de la medida, ¿cierto? Y nos podemos basar en este ejemplo para entender el problema de la medida. Listo. Bueno, muy bien. Problema de la medida. Entonces acá decimos considere
un sistema físico preparado en un estado arbitrario que es de alfa, ¿cierto? Muy bien. Ahora, un instrumento de medida de medida se aproxima, si esto no fuera, digamos, una clase formal, fuera más como una charla, una conferencia. Podríamos decir nosotros se aproxima peligrosamente, por eso pues no quedaría como muy bien ahí en estas notas, ¿cierto? Porque habría que definir peligrosamente primero. Se aproxima al sistema físico en cuestión, ¿sí o no? Segundo. Se aproxima al sistema físico preparado en el estado que es de alfa, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la ilustración que describe este problema? Básicamente, yo puedo tener, por ejemplo, acá un sistema físico. Este es mi sistema físico. Sistema físico. Acá, entonces, esto es el ket de alfa. Y yo tengo un instrumento que se aproxima al sistema físico peligrosamente, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué peligrosamente. Entonces, y este instrumento, por ejemplo, esto puede ser como una punta de prueba de un microscopio, ¿sí o no? Va a ser algo que va a tener que acoplarse, va a ser algo que va a tener que acoplarse con el sistema físico de forma tal que se pueda realizar la medida. Y ese instrumento lo voy a representar con el operador A. Entonces acá dice, donde el instrumento se representa mediante el operador A. Y las medidas se representan mediante sus autovalores, sus autovalores A', A2', A3', hasta A super N', ¿cierto? Muy bien. Entonces, y nosotros sabemos que cada uno de esos autovalores va a tener un estado asociado, ¿cierto? Eso es importante. Listo.
Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que yo tengo acá descritos, chicos, en esta cajita que voy a dibujar punteada. Es el esquema antes de la medida. Una vez ustedes miden después de la medida, entonces realizan la medida. Y ahora el sistema físico ya cambia de estado. El sistema físico ya no está en el estado original que estaba en el ket de alfa, sino que ahora el sistema físico va a estar en algún autoestado del operador A, que es el operador con el que estamos midiendo. Esto se dice así. Entonces, después del proceso de medida, el sistema físico colapsa a un autoestado del operador A. Este es el problema de la medida, ¿sí o no? En menos de una hoja. Digamos que no hay mucho más que uno pueda decir sobre el problema de la medida. Lo que uno puede hacer es hacer ejemplos sobre el problema de la medida. Eso sí que puede hacer, ¿cierto? Entonces, pero digamos que hablar más del problema de la medida, acá está todo. En este ejemplo con el que yo les estaba ilustrando o motivando la situación, básicamente usando este medidor de Stern-Garlock, yo preparo mi sistema físico en un estado up en dirección Z, ¿cierto? Y después mido sobre ese estado con este operador. Y así el estado up en dirección Z va a colapsar o a spin up en dirección X o a spin down en dirección X. Lo que no sabemos es a cuál va a colapsar, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta importante. ¿A qué autoestado del operador A colapsa el sistema físico después de la medida? Y acá lo que nosotros tenemos que decir es que hay incertidumbre con respecto a esto. Va a haber una incertidumbre. En filosofía a uno le enseñan que la incertidumbre, bueno, en filosofía no sé, pero una rama de la filosofía que es muy allegada a nosotros los científicos, que es la epistemología, ¿cierto? En epistemología a uno le enseñan que cuando hay incertidumbre es importante identificar dos tipos de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, el primer tipo de incertidumbre que es importante identificar es la incertidumbre epistémica.
Y el segundo tipo de incertidumbre que hay que identificar es la incertidumbre aleatoria. Listo. Tenemos dos tipos de incertidumbre que tenemos que identificar. Un segundo. Segundo, chicos. Bueno, entonces, a ver. Cuando nosotros hablamos de que un operador A, por ejemplo, actuando sobre un ket alfa, entonces mm, nosotros tenemos algunas posibilidades de colapso. Entonces, después de la medida, este estado ket alfa puede colapsar a diferentes autoestados del operador A. La pregunta es la siguiente.
¿Con qué probabilidad nosotros sabemos exactamente a qué estado va a colapsar? No, nosotros eso no lo sabemos. Ahí hay, digamos, una fuente de incertidumbre. ¿Y qué tipo de incertidumbre es? ¿Es incertidumbre debido a falta de conocimientos e incertidumbre epistémica? ¿O es una incertidumbre de naturaleza aleatoria? Es decir, la naturaleza como tal del proceso es aleatoria. Y la respuesta es la segunda. Eh, mm, la respuesta es la segunda, ¿cierto? Entonces, este proceso es de naturaleza aleatoria, ¿cierto? Y las probabilidades, digamos, la probabilidad de A', la probabilidad de A2', ¿cierto? La probabilidad de AN'. El estado va a colapsar con una probabilidad diferente a cada uno de estos estados. En este contexto es que nosotros entendemos la probabilidad desde la perspectiva de, desde la perspectiva de la mecánica cuántica, ¿cierto? La incertidumbre en el proceso de medida, ¿sí o no? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, si aquí este estado, spin up en dirección Z, va a colapsar a spin up en dirección X o a spin down en dirección X? Pues yo eso no lo sé, ¿cierto? Eso para mí es completamente incierto. En realidad, un segundo que se me perdió el lapicito con el que escribía. Entonces tengo que calcular la probabilidad, ¿cierto? Entonces, la probabilidad para que colapse a spin up en dirección X es igual al bracket, es decir, la proyección del estado en el que me encuentro o al que quiero colapsar sobre el estado en el que me encuentro. Esto al cuadrado, ¿sí o no? Y esto, si ustedes hacen el bracket entre spin up eh, y entre spin up en X y spin up en Z, o sea, este bracket les va a dar 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, les da un medio. Y lo propio para la probabilidad de que el estado spin up en Z colapse al estado spin down en X. Es de un medio, ¿cierto? Entonces, en general, dado un estado escrito como una superposición, dado un estado escrito como una superposición de la base del operador A. Entonces tenemos el que de alfa igual a la sumatoria sobre A', ¿cierto? De C sub A', por el que de A', nosotros vimos que esto es la sumatoria sobre A', de la proyección sobre A', ¿cierto? Del estado alfa, por acá por el que de A'. Entonces, dado este estado, la probabilidad para que el que de alfa colapse la probabilidad para que el que de alfa
colapse a un estado a un estado que DA' viene dada por PDA' igual a la magnitud de este término que tengo acá, del bracket entre alfa y el que es DA' al cuadrado, ¿cierto? Ahora, el estado tiene que estar normalizado, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a demostrar que realmente esto cumple con uno de los axiomas más importantes de la probabilidad de la siguiente forma. Normalización del estado get de alfa. Entonces el bracket entre alfa y alfa no es otra cosa que primero la suma sobre A2', ¿cierto? Del bracket entre alfa y A2' por el bra de A2' por la sumatoria sobre A' del bracket entre A' y alfa por el que de A'. O sea, esto queda como la suma entre A' y A2' de lo siguiente. El bracket entre alfa y A2'. El bracket entre A2' y alfa. El bracket entre A' y A2'. Eso es un delta, o sea que esto queda como la suma sobre A' y A2' de delta de A' A2', ¿cierto? Por el bracket entre alfa. Acá el bracket entre alfa y A2' por el bracket entre A2' y alfa. Como uno es el conjugado del otro, esto básicamente queda como la suma sobre A' de la magnitud al cuadrado de la proyección de alfa sobre A'. Y esto es igual a 1. Eso significa que la suma de las probabilidades debe ser unitaria, que esto es un axioma importante de la probabilidad, ¿cierto? Entonces acá nosotros podemos ver que la suma de estas probabilidades de colapso va a ser igual a 1. Lo mismo que acá en este sistema físico, aquí la suma de las probabilidades es igual a 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Supongamos ahora que yo, por ejemplo, preparo, ejemplo, preparación de un sistema físico con spin S igual a un medio, ¿cierto? En una dirección arbitraria n en el estado get up en n dado por, entonces, este estado de acá
A ver, un segundo. Este estado de acá va a quedar dado por up en dirección n igual a coseno de teta medios spin up más e a la i phi seno de teta medios spin down, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Para cuidado. Esto significa que yo tenía, por ejemplo, un experimento de Stern-Gerlach y yo los átomos que salen de este experimento de Stern-Gerlach los voy a hacer pasar estos átomos los voy a hacer pasar por un medidor de Stern-Gerlach, ¿cierto? Entonces los hago pasar por este medidor de Stern-Gerlach. Pero en dirección N. Y voy a bloquear esta salida de acá en dirección que tiene un spin de menos h barra medios en dirección menos n, ¿cierto? Y me quedo con los átomos que tienen spin up en dirección n, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esta salida de acá, entonces yo la voy a hacer pasar por un aparato de Stern-Gerlach. Hagamos pasar esta salida de acá por un aparato de Stern-Gerlach en dirección Z. Por lo tanto, este estado de acá puede colapsar a dos estados. Puede colapsar a este estado de acá o puede colapsar a este estado de acá. Este estado va a ser up en Z y este estado va a ser down en Z. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Digamos que esta es la probabilidad para P up y esta es la probabilidad P down. ¿Con qué probabilidad colapsa el get up en dirección N a get up en dirección Z? ¿Y con qué probabilidad colapsa a get down en dirección Z, el estado, get up en dirección N? Adicionalmente, ¿cuánto vale P up más P down? Estas son unas preguntas, digamos, que nosotros de alguna forma nos podemos hacer, ¿cierto? Y que nos van a ilustrar conceptualmente un poquito mejor el problema de la medida.
Queda naturalmente cuando usted hace una medida de esta, si tiene probabilidad, si hay incertidumbre, sería bueno poder calcular la incertidumbre, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la incertidumbre de la medida de un operador? Ya vamos para allá. Listo, entonces, hasta este momento, entonces, hay que hacer este problema. Me voy a ausentar 5 minutos y los dejo para que analicen este problema. Listo. Bueno, entonces ahora conversemos sobre la incertidumbre, ¿cierto? Pero solucionemos este problema. Es básicamente la probabilidad para app sería entonces si en el bracket del estado donde se encuentra el sistema físico sobre el estado sobre el cual va a colapsar, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces esto sería el bracket entre app, ¿cierto? Y coseno de teta medios, app más e a la i phi, seno de teta medios down, coseno de teta medios, up, más e a la i phi, seno de teta medios, up, down. Esto al cuadrado, ¿cierto? Este bracket da 0. Este bracket da 1. O sea que es toda la magnitud de coseno de teta al cuadrado, que es coseno cuadrado de teta medio, ¿cierto? Vamos a calcular la probabilidad down. La probabilidad para down, entonces, va a ser igual a la proyección al cuadrado del estado donde se encuentra el sistema físico al estado sobre el cual va a colapsar, que en este caso sería down, ¿cierto? Entonces esto sería el bracket entre down y coseno de teta medios, up más e a la i phi, seno de teta medios down al cuadrado. Listo. Esto sería coseno de teta medios down up más e a la i phi, seno de teta medios down, magnitud al cuadrado. Esto da 0. Esto da 1, ¿cierto? O sea que esto queda como la magnitud de e a la i phi, seno de teta medios, ¿sí o no? Perdón, al cuadrado, o sea que esto sería como e a la i phi, seno de teta medios, por el complejo conjugado e a la menos i phi, seno de teta medios, y esto quedaría simplemente como seno al cuadrado de teta medios. Esa sería la probabilidad P down, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, ¿qué nosotros estábamos buscando era cuánto daba P up más P down? Esto es simplemente coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios, y esto es igual a 1.
¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, esto confirma, digamos, el axioma o el postulado de probabilidad. Entonces, así es que nosotros debemos de entender la probabilidad en este tipo de sistemas. Ahora vamos a la relación generalizada de incertidumbre. Listo. Relación generalizada de incertidumbre. Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Dime Pues más. no es muy, o sea, solamente es una pequeña confusión, no es mucho. Si nosotros estábamos diciendo que la probabilidad, pues más o menos, o bueno, a la cual queremos es, nosotros lo escribimos como la magnitud al cuadrado de la proyección de la probabilidad a la cual queremos colapsar y al lado pues izquierdo estaría la probabilidad en la que nosotros estamos, ¿cierto? No, 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 no la Entonces, probabilidad, el estado. El estado. Esta es la probabilidad, ¿cierto? Este es el estado. eso sí, qué pena, es el estado, de la derecha sería el estado al cual queremos colapsar, ¿cierto? Y el de la izquierda, No importa. sí. Eso no importa porque está al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pero pues fundamentalmente puede ser de cualquiera de las dos formas. Esto usted también lo puede escribir como la proyección del estado sobre el cual usted quiere colapsar hacia el estado sobre el cual usted está al cuadrado. De cualquier de las dos formas vale. Ah, ok, profe. Esa era básicamente mi duda. Gracias. Ah, bueno, mami. Sí, porque es que ellos son complejos conjugados, ¿cierto? O sea que usted tiene, simplemente usted tiene z por z asterisco igual a la magnitud de z al cuadrado. Y esto puede ser también z asterisco por z, o sea, usted los puede cambiar, ¿cierto? Porque son números. Son números, Mafe, como no operadores los puede mover. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Mafe. Chicos, un segundo que esta vaina así. ¿Sí me escuchan, chicos, o no? Sí, señor. Sí, profe, sí se lo escucha bien. Pues esta vaina sí se petardió, pues. Ahora sí. Listo. Entonces, vamos a definir la incertidumbre para un operador. Definimos la incertidumbre para un operador A como este operador delta de A, que va a ser igual al operador A menos su valor medio. Donde el valor medio simplemente es el bracket del operador, como nosotros hemos dicho, en algún estado, ¿cierto? O sea, el valor medio del operador A es el promedio, pero en algún estado, ¿sí o no? Entonces, sería como el bracket, por ejemplo, entre el estado alfa y el estado alfa del operador A. Ustedes tienen que tener en cuenta que para usted poder hacer este cálculo, tienen que saber dónde están calculando los brackets, en qué estado se encuentran, ¿cierto? Eso es importante. Ahora, típicamente, cuando nosotros hacemos referencia a la relación generalizada de incertidumbre, hacemos referencia al valor esperado, C en la incertidumbre,
se hace referencia se hace referencia a el valor esperado del operador delta al cuadrado, ¿cierto? De A. Se escribió así, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que este man de acá al cuadrado. Entonces, esto va a ser el operador menos su valor medio al cuadrado, valor esperado de eso que hay ahí. Y esto, si ustedes realizan ese cuadrado de ahí, les va a dar que esto es el valor esperado del cuadrado del operador menos el valor esperado del operador, todo al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que da este resultado. Ahora, la relación generalizada de incertidumbre está asociada con dos observables, ¿cierto? Entonces, la relación generalizada de incertidumbre está asociada con dos observables A y B, ¿cierto? Bueno, muy bien. Relación generalizada de incertidumbre. El producto del valor esperado de la incertidumbre al cuadrado del operador A. Lo que llamamos dispersión, la dispersión del operador A, ¿cierto? Por el valor esperado del operador incertidumbre al cuadrado asociado con el operador B. Esto es mayor o igual que un cuarto. Esto va a ser mayor o igual que un cuarto que multiplica a la magnitud al cuadrado del valor esperado del conmutador entre A y B. Como ustedes pueden ver, siempre y cuando el conmutador no sea cero, ustedes no van a poder medir simultáneamente a A y a B, ¿cierto? El producto de las incertidumbres siempre va a dar mayor que cero, ¿cierto? Entonces uno podría decir también, bueno, yo tengo en la mente de mi curso de física moderna, yo tengo en la mente que la incertidumbre de X por la incertidumbre de P es mayor o igual que H barra, ¿cierto? Medios. Eso es lo que yo tengo en la mente. ¿Cómo hago para llegar a la relación de incertidumbre de Heisenberg? A partir de la relación generalizada de incertidumbre, ¿cierto? Bueno, muy sencillo. Entonces, el operador A funge como X. El operador B como momentum. Y el conmutador entre X y P, que nosotros discutimos eso cuando hablamos de el bracket de Poisson, es simplemente IH barra, ¿cierto? Ese conmutador. Por lo tanto, la dispersión
que es sigma x al cuadrado asociado con el operador x por sigma p al cuadrado, que son los valores esperados respectivamente. Aquí sigma x al cuadrado sería igual a el valor esperado del operador incertidumbre al cuadrado asociado con el operador posición, y sigma p al cuadrado es igual al valor esperado del operador incertidumbre al cuadrado asociado con el operador momentum, ¿cierto? Entonces, esto acá, según esta expresión que nosotros tenemos acá, esa relación de incertidumbre va a tener que ser estrictamente mayor o igual que un cuarto por la magnitud al cuadrado del valor esperado del bracket entre x y p. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar igual a un cuarto. Entonces ya sabemos cuánto vale ese conmutador, vale IH barra, ¿cierto? Valor esperado de IH barra todo al cuadrado, pero naturalmente el valor esperado de eso es simplemente IH barra por el valor esperado del operador 1, ¿cierto? Entonces, o sea que eso es IH barra magnitud al cuadrado, esto queda como H barra al cuadrado sobre 4. Como este número es positivo, y esto naturalmente también porque es el producto de dos cuadrados, puedo sacar raíz en ambos lados sin ningún problema, ¿cierto? O sea que de acá queda que sigma x sacando raíz, sigma p sacando raíz es mayor o igual que h barra media. Y este es Heisenberg Uncertainty Relation. Esto lo que implica es que si entre más precisión tenga usted para medir x, menos precisión tiene para medir p y viceversa. Es el producto de las incertidumbres o también el producto de las precisiones sobre lo que hay, digamos, una regla fundamental en la mecánica cuántica. Ahora, cuando son compatibles, eso significa que tanto A y B pueden ser medidos al mismo tiempo y naturalmente no va a haber incertidumbre asociada, pero sobre todo va a haber una precisión infinita. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que uno puede decir sobre la relación generalizada de incertidumbre. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Con la relación generalizada de incertidumbre, nos falta demostrarla, ¿cierto? Hay que demostrar la relación generalizada de incertidumbre. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué más nos falta? Nos falta estudiar las transformaciones de cambio de base. ¿Sí o no? Falta estudiar las transformaciones de cambio de base y la traza de un operador. Entonces, eso lo vamos a hacer entonces mañana. Yo diría que nos podríamos ver una horita en la tarde y adelantar, o nos vemos 3 en la noche. ¿Qué prefieren ustedes? En la tarde, profesor. O sea, una hora. Está muteado, profe. Profe, no se lo escuchó, se muteó. Profe, yo no lo escucho tampoco.